Aquella tarde, cuando entré al salón donde se suponía que íbamos a revisar los últimos detalles de mi boda, noté algo extraño antes de que nadie dijera una sola palabra. Mi madre estaba hablando con la coordinadora del lugar en voz baja, y cuando me acerqué, la escuché decir: «Creo que debemos detener todo por ahora». Fue entonces cuando supe que algo no estaba bien. Antes de continuar, déjame preguntarte algo. Si tu propia familia te pidiera renunciar al día más importante de tu vida, solo para dárselo a tu hermana, ¿lo harías? Escríbelo en los comentarios, mientras te cuento lo que pasó conmigo. El salón estaba casi listo. Mesas redondas cubiertas con manteles color marfil ocupaban el centro del espacio, y una fila de luces cálidas colgaba del techo alto de madera. El aire olía ligeramente a flores frescas y a barniz de piso recién pulido. Yo había imaginado ese lugar durante meses. Bueno, en realidad, durante años. Daniel estaba a mi lado, con una carpeta de papeles bajo el brazo. Siempre llevaba algo organizado, como si incluso los momentos felices necesitaran un poco de estructura. Cuando notó que mi madre estaba hablando con la coordinadora sin mirarnos, me lanzó una mirada breve. No dijo nada, pero su expresión cambió. Fue sutil. Daniel es así. No reacciona con gestos exagerados, solo observa. ¿Todo bien?, pregunté finalmente, acercándome. Mi madre se giró despacio. Su sonrisa apareció demasiado tarde, como si hubiera tenido que recordarse a sí misma que debía sonreír. Emily, cariño. Justo estábamos hablando de algunos ajustes. La coordinadora del lugar, una mujer llamada Rachel, que había trabajado con nosotros durante meses, evitó mirarme directamente. Estaba acomodando unos papeles sobre la mesa de madera del salón, como si fueran de repente muy importantes. Ese pequeño gesto me dejó una sensación incómoda en el pecho. ¿Ajustes?, pregunté. Mi padre estaba sentado en una silla cerca de la ventana, mirando su teléfono. Cuando levantó la vista, no parecía sorprendido de verme entrar. Eso también fue extraño, porque esta reunión era para mí, no para ellos. Daniel dio un paso más cerca de mí. ¿Qué tipo de ajustes?, preguntó con voz tranquila. Mi madre respiró profundo. Y entonces dijo algo que, en ese momento, no entendí del todo. Creo que deberíamos pausar los preparativos, al menos por ahora. Hubo un silencio raro en el salón. Uno de esos silencios que no encajan en una conversación normal. Rachel dejó de mover los papeles. Daniel frunció ligeramente el ceño. Yo simplemente parpadeé. ¿Pausar?, repetí. Mi mente intentaba procesar la palabra, porque una pausa no tenía sentido. La boda era en 2 semanas, las invitaciones estaban enviadas, los vuelos reservados, los vestidos listos, los depósitos pagados. No había espacio para una pausa. Sí, dijo mi madre suavemente. Solo detenernos un momento. Noté que no estaba mirándome a los ojos. Estaba mirando la mesa. Ese fue el primer momento en que sentí una pequeña presión en el estómago. Como cuando algo no encaja, pero aún no sabes por qué. Mamá, dije despacio, ¿qué está pasando? Mi padre se levantó entonces. Caminó hacia nosotros con esa expresión que había visto muchas veces en mi vida. La expresión que usaba cuando estaba a punto de decir algo que esperaba que yo aceptara sin discutir. Emily, dijo, necesitamos hablar de Lily. Ahí fue cuando el ambiente cambió por completo, porque en nuestra familia cuando alguien decía, necesitamos hablar de Lily, casi siempre significaba una cosa. Algo había pasado. Y de alguna manera, iba a convertirse en mi problema también. No es que no quisiera a mi hermana, la quería. Siempre la había querido. Pero Lily tenía una manera especial de entrar en las situaciones como una tormenta. Todo giraba alrededor de ella. Sus crisis, sus decisiones, sus emociones. Desde pequeñas había sido así.
Yo era la que hacía las cosas correctamente, la que estudiaba, la que ayudaba, la que resolvía. Lily era diferente, impulsiva, carismática, caótica. Mi madre tomó mi mano. Cariño, Lily está pasando por un momento muy difícil. Ahí estaba, la frase familiar, la que había escuchado toda mi vida. Daniel permanecía en silencio, pero podía sentir su atención enfocada completamente en la conversación. ¿Qué pasó?, pregunté. Mi madre intercambió una mirada con mi padre, otra señal que no me gustó. Lily, terminó con Mark, dijo finalmente. Eso no me sorprendió. Mark era el tercer novio serio de Lily en 5 años. Está devastada, continuó mi madre. Y hay algo más. Mi padre habló entonces. Está embarazada. Sentí el aire detenerse por un segundo, no porque fuera imposible, sino porque, de repente, todo empezó a sentirse más complicado. ¿Ella está bien?, pregunté, porque esa fue mi reacción automática. Preocuparme primero. Mi madre asintió. Sí, físicamente está bien. Noté que Daniel cruzó los brazos. No era una postura agresiva. Era una postura de observación. ¿Y Mark?, preguntó. Mi padre hizo un gesto con la mano. Eso es parte del problema. Otra pausa. Otra sensación rara en el aire. ¿Qué tiene que ver esto con mi boda?, pregunté finalmente. Esa fue la pregunta que nadie parecía querer responder. Mi madre apretó mi mano. Emily, tu hermana necesita a su familia ahora mismo. Claro, dije. Podemos ayudarla. Pero entonces mi padre dijo algo que todavía recuerdo palabra por palabra. La boda tal vez no es lo más importante ahora. Hubo otro silencio. Pero esta vez no fue un silencio corto. Fue uno largo. Lo suficientemente largo como para que mi cerebro empezara a entender lo que estaban insinuando. Papá, dije lentamente. No entiendo. Mi madre respiró profundo otra vez. Pensamos que tal vez lo más sensato sería cancelar la boda. La palabra cayó en el aire como algo pesado. Cancelar, no posponer, no ajustar, cancelar. Sentí que algo dentro de mí se quedaba quieto, como si mi mente hubiera presionado un botón de pausa. Daniel habló antes de que yo pudiera reaccionar. ¿Cancelar? ¿Por qué exactamente? Su tono era calmado, pero había algo firme debajo de esa calma. Mi padre miró a Daniel por un momento, luego volvió a mirarme a mí. Lily está en una situación muy delicada. Necesita apoyo emocional. Necesita estabilidad. Mi madre añadió rápidamente. Y con todo el estrés de la boda, pensamos que sería mejor concentrarnos en ayudarla. Noté algo extraño en ese momento. Rachel, la coordinadora del lugar, estaba completamente inmóvil, como si ya hubiera escuchado esta conversación antes. Esperen, dije. ¿Cuándo hablaron de esto? Mis padres no respondieron inmediatamente, y ese pequeño retraso me dio una sensación fría en el pecho. Emily, dijo mi madre, solo estamos tratando de hacer lo mejor para todos. Daniel se inclinó ligeramente hacia adelante. ¿Cuándo hablaron de esto?, repitió. Mi padre suspiró. Esta mañana llamamos al lugar para preguntar sobre algunas opciones. Rachel finalmente levantó la vista. Su padre preguntó si sería posible cancelar el evento. Dijo suavemente. Sentí que el suelo debajo de mí se movía un poco. ¿Antes de hablar conmigo? Mi madre soltó mi mano. Queríamos entender la situación primero. Otra pequeña alarma se encendió en mi cabeza. Porque eso significaba que la conversación ya había ocurrido, sin mí. ¿Lily pidió esto?, pregunté. Mis padres intercambiaron otra mirada. Otra vez esa pausa. No exactamente, dijo mi madre. No exactamente. Esa frase se quedó flotando en mi mente. Daniel me miró brevemente, y por primera vez desde que empezó la conversación, noté algo diferente en su expresión. No era confusión. Era sospecha.
Mi padre puso las manos en los bolsillos. Emily, sabemos que esto es difícil, pero a veces en la familia tenemos que hacer sacrificios. Sacrificios. Otra palabra familiar. Otra palabra que casi siempre terminaba dirigida a mí. Miré alrededor del salón. Las mesas, las flores, las luces, todo lo que había imaginado para ese día. Y entonces, casi sin pensar, metí la mano en mi bolso. Mis dedos encontraron algo pequeño y frío, el broche de perla, el que mi abuela me había dado años atrás. Úsalo el día que finalmente te elijas a ti misma. En ese momento, no sabía por qué recordé esas palabras. Solo sabía que algo en esta conversación no estaba terminado. Porque todavía había una pregunta que nadie había respondido, y cuanto más pensaba en lo que mis padres estaban diciendo, más me daba cuenta de algo inquietante. No estaban sugiriendo cancelar, estaban asumiendo que ya estaba decidido, y lo más extraño de todo, era que Lily ni siquiera había aparecido, ni una llamada, ni un mensaje, ni una explicación, solo silencio. Y por alguna razón que aún no podía explicar, ese silencio me inquietaba más que cualquier cosa que mis padres habían dicho hasta ahora. Cuando Daniel y yo salimos del salón, el aire de la tarde estaba frío de una manera que no esperaba. El estacionamiento del lugar estaba casi vacío, y por un momento ninguno de los dos habló. Solo caminamos hacia el auto como si estuviéramos tratando de entender lo que acababa de pasar. Subí al asiento del pasajero y cerré la puerta con cuidado. No de golpe, no con enojo, solo despacio. Daniel encendió el motor, pero no puso el auto en marcha. Sus manos descansaban sobre el volante. Emily, dijo finalmente, ¿eso fue tan extraño para ti como para mí? Solté una pequeña risa sin humor. No sé ni qué fue eso. Miré por la ventana hacia el edificio donde, hace apenas 15 minutos, yo estaba imaginando dónde se sentaría cada invitado. Ahora parecía otro lugar, como si ya no me perteneciera. Daniel me observó un momento. ¿Tus padres hacen esto a menudo? No respondí de inmediato, porque la pregunta no era simple. La respuesta tampoco. No exactamente así, dije finalmente. Pero algo parecido. Daniel asintió lentamente. ¿Siempre con Lily? Esa vez no dudé. Sí. El auto permanecía estacionado. Un silencio pesado se instaló entre nosotros. Entonces Daniel dijo algo que me sorprendió. Emily, no creo que esto tenga que ver solo con apoyar a tu hermana. Lo miré. ¿A qué te refieres? Él exhaló lentamente. Tus padres no vinieron a hablar contigo. Vinieron a informar algo que ya habían decidido. La forma en que lo dijo me hizo sentir una pequeña incomodidad, porque en el fondo sabía que tenía razón. Tal vez solo están preocupados, murmuré. Daniel inclinó la cabeza ligeramente. ¿Y cancelar una boda completa en 2 semanas es la única forma de ayudar? No respondí, porque cuando lo decía así, sonaba absurdo. Daniel arrancó el auto y salimos lentamente del estacionamiento. El sol empezaba a bajar y la luz dorada de la tarde iluminaba las casas a lo largo de la carretera. Emily, dijo después de un momento. ¿Qué quieres hacer? Esa pregunta me tomó desprevenida. La repetí en mi cabeza. ¿Qué quiero hacer? No qué espera mi familia, no qué sería lo correcto, sino lo que yo quería. Me di cuenta de algo incómodo. No estaba acostumbrada a responder esa pregunta. Durante años había sido más fácil adaptarme, evitar conflictos, mantener la paz. No lo sé, admití. Daniel no insistió, solo condujo en silencio. Cuando llegamos a casa, el cielo ya estaba oscureciendo. Nuestra pequeña casa en Columbus se veía tranquila, con las luces del porche encendidas. Apenas salí del auto, vi una figura familiar sentada en la silla de madera junto a la casa de al lado. Mrs. Álvarez, nuestra vecina. Tenía más de 70 años, cabello gris corto y una forma muy particular de observar el mundo.
como si ya hubiera visto casi todo. Levantó la mano cuando nos vio. Emily, dijo con una sonrisa suave. ¿Cómo van los preparativos de la boda? Sentí algo extraño en el pecho. Por un momento no supe qué responder. Daniel miró mi expresión y luego dijo amablemente: Un poco complicados hoy. Mrs. Álvarez arqueó ligeramente una ceja. Las bodas siempre lo son. Pero había algo en su mirada que me hizo pensar que sabía que la historia era más larga. ¿Quieres entrar un momento?, preguntó. No suelo aceptar invitaciones así en medio de la tarde, pero ese día... Asentí. Su casa olía a café y canela. Siempre olía así. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina. Mrs. Álvarez sirvió 3 tazas de café como si lo hubiera estado esperando. Ahora, dijo tranquilamente. ¿Qué pasó? Miré a Daniel. Luego volví a mirar mi taza. Mis padres quieren cancelar la boda. Ella no reaccionó con sorpresa exagerada. Solo inclinó la cabeza. ¿Y por qué? Por Lily. Eso sí pareció interesarle. Explícame. Le conté la historia. El embarazo. La ruptura con Mark. La reunión en el lugar. Las palabras cancelar la boda. Cuando terminé, Mrs. Álvarez permaneció en silencio unos segundos. Luego, hizo una pregunta muy simple. ¿Tu hermana te llamó? Parpadeé. No. ¿Te escribió? Negué con la cabeza. Mrs. Álvarez apoyó los codos en la mesa. Eso es interesante. Daniel la miró con curiosidad. ¿Por qué? Ella tomó un sorbo de café. Porque si alguien realmente está sufriendo, normalmente habla por sí mismo. La idea se quedó flotando en la habitación. Y por primera vez desde la conversación en el salón, algo empezó a incomodarme. Saqué mi teléfono. Había varios mensajes nuevos, un grupo familiar, tías, primos, incluso una antigua amiga de la familia. Abrí uno al azar. Emily, eres muy generosa por apoyar a Lily en este momento. Fruncí el ceño. Abrí otro. Tu hermana siempre te ha admirado. Qué gesto tan hermoso de tu parte. Sentí un pequeño escalofrío. Daniel, dije lentamente. Le mostré el teléfono. Él leyó los mensajes. Su expresión cambió. Emily, ellos creen que ya aceptaste cancelar la boda. Miré la pantalla otra vez. Más mensajes seguían apareciendo. Eres una gran hermana. Tu familia debe estar muy orgullosa. Sentí un nudo en el estómago. Porque yo nunca había dicho que aceptaba nada. ¿Quién les dijo eso? Susurré. Daniel ya parecía saber la respuesta. Tus padres. El silencio en la cocina se volvió pesado. Mrs. Álvarez habló suavemente. Las historias familiares a veces se reescriben muy rápido. Me quedé mirando mi teléfono, y entonces noté algo más. Un mensaje de Lily. Era el primero. Lo abrí. Solo tenía una frase. Gracias por entender. Eso fue todo. Ninguna explicación, ninguna conversación. Solo esa frase. Daniel leyó el mensaje sobre mi hombro. Eso es... extraño. Asentí lentamente. Ni siquiera me preguntó. Mrs. Álvarez observó mi expresión. Emily, dijo. ¿Tu hermana sabía del lugar de la boda? Claro, respondí. Le encantaba. De repente recordé algo. Un comentario que Lily había hecho meses atrás cuando visitó el lugar conmigo. Había mirado el salón con ojos brillantes. Este lugar es perfecto para una boda. En ese momento lo había tomado como un cumplido. Ahora, no estaba tan segura. Daniel se inclinó hacia adelante. Emily, necesito preguntarte algo. ¿Qué? ¿Tus padres mencionaron algo sobre el depósito del lugar? La pregunta me hizo pensar. Recordé la conversación. Recordé algo específico. Mi papá preguntó si el depósito podía transferirse. Daniel asintió lentamente. Eso pensé. Mrs. Álvarez frunció el ceño. ¿Transferirse a quién? El silencio duró unos segundos, y entonces algo empezó a encajar en mi cabeza. Lento, pero claro. Daniel, dije despacio, ¿crees que...
Él terminó la frase por mí. Creo que alguien quiere tu boda. La idea parecía ridícula, pero también empezaba a explicar demasiadas cosas. El silencio de Lily, los mensajes de la familia, la prisa de mis padres. Abrí nuevamente el mensaje de Lily. Gracias por entender. ¿Entender qué? Que yo entregaría todo sin preguntar. Sentí algo diferente dentro de mí. No enojo, todavía no. Más bien, claridad. Porque de repente vi el patrón. Durante años había sido la hija que solucionaba problemas, la que cedía, la que decía, está bien, la que evitaba conflictos. Pero esta vez algo era distinto. Esta vez no me habían pedido ayuda. Habían tomado algo. Y habían asumido que yo lo aceptaría. Daniel habló con calma. Emily, hay algo más que deberías saber. Lo miré. El lugar de la boda. ¿Sí? Los contratos están a tu nombre. Parpadeé. ¿Qué significa eso? Daniel se recostó en la silla. Significa que nadie puede transferir esa reserva sin tu permiso. El silencio en la cocina fue absoluto. Incluso el reloj de la pared parecía haberse detenido. Mrs. Álvarez sonrió suavemente. Entonces parece que todavía no hay nada cancelado. Miré mi teléfono. Los mensajes seguían llegando. Felicitaciones a Lily. Agradecimientos hacia mí. Una historia completa. Escrita sin que yo participara. Daniel apoyó su mano sobre la mía. La pregunta ahora es simple. Lo miré. ¿Cuál? Él sonrió ligeramente. ¿Quieres corregir la historia? ¿O dejar que todos sigan creyendo que ya terminó? Y por primera vez desde que empezó todo, una idea inesperada comenzó a formarse en mi mente. Esa noche casi no dormí. No porque estuviera llorando, ni porque estuviera enojada. En realidad, estaba demasiado tranquila, y eso me inquietaba más que cualquier otra cosa. La casa estaba en silencio. Daniel se había quedado dormido alrededor de la medianoche, pero yo seguía acostada mirando el techo, con el teléfono sobre la mesita de noche. Cada cierto tiempo vibraba. Otro mensaje, otra notificación, otra persona que parecía convencida de que mi boda ya no existía. Alrededor de las 2 de la mañana, tomé el teléfono otra vez. El grupo familiar seguía activo. Mi tía Susan había escrito: Lily, cariño, qué bendición que la familia pueda unirse para ayudarte en este momento. Un primo respondió con emojis de corazón. Luego, otro mensaje apareció. De mi madre. Estamos organizando todo lo más rápido posible. Gracias a todos por su apoyo. Sentí algo extraño al leer eso. No decía la boda de Emily se canceló. Decía, estamos organizando todo. Como si el evento simplemente hubiera cambiado de dueña. Deslicé la pantalla hacia arriba. Y entonces encontré algo que me hizo detenerme. Un mensaje de Lily, enviado al grupo 2 horas antes. Sé que todo fue muy rápido, pero Mark quiere hacer lo correcto. Queremos casarnos antes de que llegue el bebé. Mi respiración se hizo más lenta. Mark. El novio que, según mis padres, había desaparecido. El novio que supuestamente había dejado a Lily devastada. Pero ese mensaje no sonaba como alguien abandonado. Sonaba como alguien que ya tenía un plan. Seguí leyendo. Mi madre había respondido inmediatamente. Tu padre y yo vamos a ayudar a que todo salga perfecto. Nadie había mencionado mi nombre. Nadie había preguntado si yo estaba bien. Nadie había preguntado si Daniel estaba bien. Simplemente habían avanzado. Apagué el teléfono y me quedé mirando la oscuridad del cuarto. Durante años había tratado de convencerme de que el favoritismo en mi familia no era tan real como parecía, que tal vez solo eran coincidencias, que Lily simplemente tenía más problemas, que mis padres no lo hacían a propósito. Pero esa noche, algo cambió, porque de repente, el patrón estaba demasiado claro, y por primera vez, no sentí la necesidad de justificarlo.
La mañana siguiente llegó demasiado rápido. Daniel estaba preparando café cuando entré a la cocina. ¿Dormiste algo?, preguntó. Negué con la cabeza. ¿Y tú? Un poco. Me observó con atención. ¿Pensaste en lo que hablamos? Asentí. Me senté frente a él con la taza caliente entre las manos. Daniel, creo que tienes razón. ¿Sobre qué parte? Sobre que esto no es solo ayudar a Lily. Le conté lo que había leído en el grupo familiar. Daniel escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, apoyó los codos en la mesa. Entonces ya sabemos algo. ¿Qué? Lily no está reaccionando a una crisis. Entonces, está organizando algo. Esas palabras se quedaron flotando en el aire, porque implicaban algo importante. Esto no era un accidente, era un plan. Justo cuando iba a responder, mi teléfono vibró otra vez. Esta vez era un mensaje directo. De Lily. Lo abrí lentamente. ¿Podemos hablar hoy? Le mostré la pantalla a Daniel. Interesante timing, murmuró. Respondí con una sola palabra. Claro. Su respuesta llegó casi inmediatamente. ¿Puedes venir a casa de mamá esta tarde? No decía quiero hablar contigo. Decía ven a casa de mamá. Como si la conversación fuera a tener audiencia. Daniel notó lo mismo. ¿Quieres que vaya contigo? Pensé unos segundos. Luego negué con la cabeza. No. ¿Estás segura? Sí. Respiré profundo. Creo que necesito escuchar lo que tienen que decir, sin que nadie los interrumpa. Daniel asintió. Pero antes de levantarme de la mesa dijo algo que se quedó conmigo todo el día. Emily, solo recuerda algo. ¿Qué? El silencio también es una decisión. No respondí. Pero entendí exactamente lo que quería decir. Porque por primera vez, estaba considerando usarlo. Esa tarde manejé hasta la casa de mis padres, el mismo lugar donde crecí, el mismo porche, las mismas ventanas. Pero cuando estacioné frente a la casa, sentí una sensación extraña, como si estuviera entrando a una escena que ya había empezado sin mí. La puerta se abrió antes de que tocara. Mi madre estaba allí. Emily, dijo con una sonrisa rápida. Pasa, cariño. Entré. El olor a sopa de pollo llenaba la cocina. Una señal clásica de situación familiar delicada. Lily estaba sentada en la mesa. Llevaba un suéter blanco amplio y su cabello estaba recogido en un moño desordenado. Cuando me vio, sonrió. Hey. Fue una sonrisa breve, casi nerviosa. Mi padre estaba apoyado contra el mostrador con los brazos cruzados. Durante unos segundos nadie habló. Luego, Lily tomó aire. Gracias por venir. Asentí. Claro. Me senté frente a ella. Podía sentir la mirada de mis padres moviéndose entre nosotras. Lily jugueteaba con una cuchara. Emily, sé que todo esto fue muy repentino. No respondí. Solo la miré. Ella continuó. Pero las cosas cambiaron muy rápido con Mark. Ahí estaba otra vez. El nombre. Pensé que habías terminado con él. Dije con calma. Lily bajó la mirada un segundo. Bueno, tuvimos una conversación. Mi padre intervino. Mark quiere asumir responsabilidad. No dije nada. Esperé. Lily respiró profundo. Y pensamos que lo mejor sería casarnos antes de que llegue el bebé. Silencio. Nadie mencionaba la parte importante. Finalmente pregunté. ¿Qué tiene que ver eso con mi boda? Mis padres intercambiaron otra mirada, pero Lily habló primero. El lugar de tu boda es perfecto. La frase cayó en la mesa como algo pesado. ¿Perdón? Lily levantó la vista. Emily, organizar una boda desde cero en pocas semanas es imposible. Ahí estaba. La verdad, directa, sin rodeos. Pero tú ya tienes todo listo, continuó. El lugar, la decoración, el catering. Sentí una pequeña presión en el pecho. Entonces, ella dijo la frase que cambiaría toda la conversación. Pensamos que podríamos usar tu fecha. Nadie en la habitación respiró durante unos segundos. Mi madre habló rápidamente. Solo sería más práctico.
mi padre añadió. La familia ya está invitada. Lily me miró con ojos que parecían esperar comprensión automática. Emily, tú siempre has sido la más fuerte. Ahí estaba otra frase familiar, la que significaba, tú eres la que puede renunciar. Durante unos segundos, no dije nada. Simplemente miré la mesa. La madera tenía pequeñas marcas que recordaba desde la infancia. Rayones de cuando Lily y yo hacíamos la tarea allí. Mi madre habló otra vez. Sabemos que es mucho pedir, pero su tono no sonaba como si realmente pensara que yo podía decir no. Entonces, hice una pregunta simple. ¿Ya le dijeron a todos? Silencio. Mi padre carraspeó. Algunas personas. Asentí lentamente. Entiendo. Lily inclinó la cabeza. ¿No estás enojada? Esa pregunta me pareció curiosa, porque la respuesta honesta habría sido complicada. Pero no dije lo que esperaba. No. La sorpresa apareció en sus caras. Mi madre incluso sonrió ligeramente. Sabía que lo entenderías, dijo, pero yo aún no había terminado. Solo necesito saber algo más. Lily se inclinó hacia adelante. ¿Qué cosa? La miré directamente. ¿Cuándo pensaban decírmelo? Nadie respondió. Mi madre finalmente dijo, íbamos a hablar contigo, antes o después de anunciarlo a todos. Otra pausa incómoda. Pero entonces, hice algo que nadie esperaba. Sonreí. Está bien. Las 3 palabras cambiaron el ambiente de la habitación. Mi madre soltó un suspiro de alivio. Mi padre relajó los hombros. Lily incluso se rió un poco. Sabía que podíamos contar contigo, dijo. Asentí. Claro, pero dentro de mí, algo ya estaba cambiando. Porque mientras los escuchaba hablar sobre flores, vestidos y horarios, recordé algo que Daniel había dicho esa mañana. El silencio también es una decisión. Y por primera vez en mi vida, decidí no corregir la historia que todos estaban contando. Dejé que hablaran, dejé que planearan, dejé que creyeran que todo estaba resuelto. Cuando finalmente me levanté para irme, mi madre me abrazó. Eres una hija maravillosa. Sonreí. Gracias, mamá. Lily me acompañó hasta la puerta. En serio, esto significa mucho para mí. La miré unos segundos. Lo sé. Cuando salí de la casa y caminé hacia el auto, sentí el aire frío en la cara. Pero por dentro, algo se sentía muy claro. Porque había una parte de la historia que nadie en esa casa entendía todavía. Y era algo muy simple. La boda nunca había sido cancelada. Los contratos, los depósitos, los permisos, todo seguía a mi nombre. Me senté en el auto. Y por primera vez desde que todo había empezado, sonreí. Porque a veces, la mejor respuesta no es discutir, es esperar. La mañana de la boda amaneció sorprendentemente tranquila. Eso fue lo primero que noté. Después de semanas de mensajes, llamadas familiares, rumores, planes improvisados y conversaciones incómodas, el día finalmente había llegado. Y sin embargo, el silencio de esa mañana se sentía casi irreal. Me desperté antes que Daniel. La luz suave del amanecer entraba por la ventana de nuestro cuarto, iluminando el pequeño tocador, donde había colocado el objeto que llevaba días mirando en silencio. El broche de perla de mi abuela. Lo tomé entre los dedos. Era pequeño, delicado, con una única perla blanca en el centro y un borde de plata ligeramente desgastado por el tiempo. Nada extravagante, nada que llamara demasiado la atención. Pero para mí, significaba mucho más que eso. Úsalo el día que finalmente te elijas a ti misma. Recordé perfectamente cuando mi abuela me lo había dado. Yo tenía 26 años y estaba atravesando una ruptura difícil. Ella me había mirado con esa mezcla de cariño y firmeza que siempre tenía. Emily, me había dicho, algún día vas a entender que ser buena no significa desaparecer. En ese momento no había comprendido completamente lo que quería decir. Pero esa mañana, sí. La puerta del cuarto se abrió suavemente. Daniel apareció con 2 tazas de café.
Pensé que ya estabas despierta. Sonreí un poco. No podía dormir. Se sentó a mi lado en la cama y me entregó la taza. Hoy es el día. Asentí. Sí. Hubo un silencio corto. Daniel observó el broche en mi mano. ¿Tu abuela? Sí. Creo que estaría orgullosa de ti. No respondí, porque todavía había una parte de mí que no sabía exactamente cómo se sentiría el día. No sabía quién vendría, no sabía cómo reaccionaría mi familia, pero sabía algo con absoluta certeza. Hoy no iba a desaparecer. Una hora más tarde salimos hacia el lugar de la boda. El mismo salón. Las mismas mesas. Las mismas luces cálidas colgando del techo de madera. Nada había cambiado, excepto la historia que todos pensaban que se estaba contando. Cuando el auto se detuvo frente al edificio, vi varios coches estacionados. Más de los que esperaba. Respiré profundo. ¿Lista?, preguntó Daniel. Lo miré. Sí. Entramos por la puerta principal. Y de inmediato supe que algo era diferente. Había gente en el vestíbulo, tías, primos, algunos amigos cercanos. Aproximadamente 30 personas. La mayoría conversaba en pequeños grupos, con expresiones confundidas. Una de mis tías fue la primera en verme. Emily. Su tono tenía algo extraño. No era enojo, era sorpresa. Pensé que... No terminó la frase, probablemente porque no sabía cuál era la versión oficial de la historia. Sonreí con calma. Hola, tía Susan. Algunos otros invitados comenzaron a girarse. Los murmullos aumentaron ligeramente. Daniel apoyó suavemente su mano en mi espalda. No dijo nada. No era necesario. La coordinadora del lugar, Rachel, apareció desde el salón principal. Cuando me vio, su expresión cambió a una sonrisa profesional. Emily, justo a tiempo, dijo. Esa frase llamó la atención de varias personas cercanas, porque hasta ese momento, muchos probablemente pensaban que la novia era otra. El oficiante ya llegó, añadió Rachel. ¿Quieres revisar la sala antes de que comencemos? Asentí. Claro. Mientras caminábamos hacia el salón, pude sentir las miradas detrás de nosotros. Confusión, curiosidad, un poco de tensión. Pero lo más interesante era que nadie estaba completamente seguro de lo que estaba pasando. Cuando entré al salón principal, el lugar se veía exactamente como lo había imaginado durante meses. Las flores color crema, las velas, las sillas alineadas frente al pequeño arco decorado con hojas verdes. Todo listo, todo intacto. Rachel me entregó un pequeño sobre. Aquí están los documentos finales. Los tomé. Mi nombre estaba en la parte superior. Emily Carter, la novia. Nada había cambiado. Justo en ese momento escuché voces desde el vestíbulo, más fuertes ahora. Reconocí inmediatamente una de ellas. Lily. Su tono era agudo, nervioso. ¿Dónde está Rachel? Necesitamos empezar pronto. Otra voz, mi madre. Tranquila, cariño. Daniel y yo intercambiamos una mirada. El momento había llegado. Unos segundos después, Lily entró al salón. Llevaba un vestido blanco. No el vestido que había elegido meses atrás. Uno más sencillo, comprado claramente a última hora. Cuando me vio, se detuvo en seco. Su rostro pasó por varias expresiones en cuestión de segundos. Confusión, sorpresa, algo parecido a molestia. Emily, ¿qué estás haciendo aquí? Su pregunta hizo que varias personas en la entrada del salón se acercaran un poco más. Mi madre apareció detrás de ella. Cuando me vio junto a Rachel y Daniel, su expresión cambió también. Emily, dijo. Pensé que... Otra frase incompleta. Mi padre entró unos segundos después. Observó la escena en silencio. Rachel habló con su tono profesional. Perfecto, todos están aquí. Podemos comenzar en unos minutos. Lily frunció el ceño. Sí, eso es lo que estamos tratando de hacer. Rachel inclinó ligeramente la cabeza. Excelente. Luego miró directamente hacia mí. Emily,
¿Te gustaría que llamemos a los invitados para que tomen asiento? El silencio que siguió fue inmediato, porque Lily había escuchado exactamente lo mismo que todos los demás. Rachel no le estaba hablando a ella, le estaba hablando a mí. ¿Qué?, dijo Lily. Rachel la miró con ligera confusión. Perdón, ¿usted es? Soy la novia, respondió Lily. Rachel parpadeó. Luego miró el clipboard que tenía en la mano. Según el contrato, la novia es Emily Carter. Nadie respiró. Podía escuchar el leve zumbido del aire acondicionado en el techo. Lily giró lentamente hacia mí. Emily, ¿qué significa esto? Mi madre habló rápidamente. Debe haber un error. Rachel negó suavemente con la cabeza. No lo creo. La reserva, el catering, el oficiante, la decoración. Todo está registrado bajo el nombre de Emily Carter. Lily me miraba ahora con incredulidad. Pero tú cancelaste la boda. Finalmente hablé. Mi voz salió más tranquila de lo que esperaba. No. La palabra fue simple, pero pesada. Mi padre dio un paso adelante. Emily, hablamos de esto. Lo miré. Ustedes hablaron de esto. Un murmullo recorrió la sala. Algunas personas comenzaban a entender. Otras todavía intentaban juntar las piezas. Lily sacudió la cabeza. No puedes hacer esto. ¿Hacer qué?, pregunté. Arruinar todo. Esa palabra fue interesante, porque implicaba que el plan original nunca había sido mío. Mi madre habló en voz baja, casi suplicante. Emily, podemos resolver esto en privado. Negué suavemente con la cabeza. Creo que todos merecen entender lo que está pasando. Las miradas en la sala ahora estaban completamente enfocadas en nosotros. Mi corazón latía rápido, pero mi voz permaneció tranquila. Hace 2 semanas, dije, mis padres vinieron a este lugar y pidieron cancelar mi boda. Varias personas intercambiaron miradas. Continué. Lo que no sabían es que el contrato no puede transferirse sin mi autorización. Rachel asintió ligeramente. Eso es correcto. Lily dio un paso hacia mí. Emily, esto es ridículo. Necesitamos ese lugar hoy. La palabra necesitamos me llamó la atención. ¿Por qué?, pregunté. Ella parecía frustrada ahora. Porque Mark y yo vamos a casarnos. El murmullo creció. Algunas personas claramente no sabían nada de esto. Mi padre habló con firmeza. Emily, sé razonable. Lo miré directamente, y entonces dije algo que llevaba años acumulándose dentro de mí. He sido razonable toda mi vida. Silencio. Mi madre dio un paso hacia mí. Cariño. Pero levanté ligeramente la mano, no con enojo, solo para terminar la frase. Hoy, simplemente voy a ser la novia. La sala quedó completamente en silencio. Lily me miraba como si no pudiera reconocerme. Quizás tenía razón, porque la Emily que conocía probablemente habría cedido. Pero esa versión de mí ya no estaba allí. Rachel habló suavemente. ¿Debo pedir a los invitados que tomen asiento? Miré a Daniel. Él sonrió. Asentí. Sí, porque finalmente, la boda estaba a punto de comenzar. Cuando Rachel pidió a los invitados que tomaran asiento, el salón permaneció en silencio durante unos segundos más. Nadie parecía completamente seguro de qué hacer. Era como si todos estuvieran esperando que alguien corrigiera la situación. Que alguien dijera que todo había sido un malentendido. Pero nadie lo hizo. Daniel permanecía a mi lado, tranquilo, con una expresión que mezclaba orgullo y una calma firme. Su mano rozó suavemente la mía, no para guiarme, sino para recordarme que no estaba sola. Al frente del salón, el oficiante ya estaba de pie junto al pequeño arco decorado con hojas verdes y flores color crema. Él había sido testigo de muchas bodas, seguramente de algunos momentos incómodos también, pero incluso él parecía curioso por cómo terminaría esta escena. Los invitados comenzaron a moverse lentamente. Primero una tía, luego un primo, después otra pareja.
Uno por uno fueron ocupando las sillas. No todos, pero muchos. Podía sentir las miradas de algunos familiares moviéndose entre Lily, mis padres y yo, tratando de entender qué lado de la historia elegir. Lily seguía de pie cerca de la entrada del salón. Su vestido blanco parecía fuera de lugar ahora, como un disfraz que había llegado al escenario equivocado. «Esto no puede estar pasando», murmuró. Mi madre estaba a su lado, con el rostro tenso. Mi padre observaba la sala con los brazos cruzados, claramente intentando encontrar una forma de recuperar el control de la situación. «Emily», dijo finalmente. Su tono era firme, el mismo que había usado cuando yo era niña, y había tomado una decisión que él no aprobaba. «Todavía podemos arreglar esto». Lo miré. ¿Arreglar qué? No es necesario hacer un espectáculo delante de todos. Esa palabra me llamó la atención. Espectáculo. Porque durante 2 semanas, toda mi vida había sido tratada como un detalle menor dentro de otro plan. Pero ahora, cuando yo simplemente estaba siguiendo adelante con mi propia boda, eso era un espectáculo. «Papá», dije con calma, «nadie está haciendo un espectáculo». Señalé las sillas donde los invitados ya estaban sentados. La boda siempre fue hoy. El silencio volvió a instalarse. Algunas personas comenzaron a asentir discretamente, como si finalmente estuvieran entendiendo lo que había pasado. Mi madre dio un paso hacia mí. Sus ojos tenían algo que no había visto antes. No era solo frustración, era preocupación. «Emily, por favor», dijo en voz baja. «Tu hermana está pasando por un momento muy difícil». Miré a Lily. Ella evitó mi mirada por un segundo. «Lo sé», respondí. «Entonces entiendes que esto no es el momento para... ¿Para qué?», pregunté suavemente. Mi madre dudó. «Para ser egoísta». La palabra quedó flotando en el aire. Varias personas en las primeras filas intercambiaron miradas incómodas. Daniel apretó ligeramente mi mano. Pero yo no me moví. Porque esa palabra, curiosamente, ya no me dolía. «Mamá», dije con tranquilidad, «si mi boda existe solo cuando nadie más la necesita, entonces nunca habría sucedido». Ella no respondió. Mi padre exhaló con fuerza. «Esto es exactamente lo que temía», dijo. «Estás dejando que tus emociones controlen la situación». Esa frase casi me hizo sonreír, porque por primera vez en mi vida no estaba reaccionando emocionalmente. Estaba simplemente manteniéndome firme. «No», respondí. «Estoy dejando que mis decisiones la controlen». Un pequeño murmullo recorrió las primeras filas. Algunos de los invitados parecían aliviados, otros todavía tensos. Lily finalmente habló otra vez. Su voz era más baja ahora. «Emily, Mark ya está en camino. Entonces tal vez deberían buscar otro lugar», dije. Eso pareció encender algo en ella. «¿Otro lugar?», repitió con incredulidad. «Todo estaba listo aquí». La frase salió antes de que pudiera detenerla. Y el momento fue interesante, porque revelaba exactamente lo que había ocurrido. Todo estaba listo aquí. Mi boda, mi lugar, mi fecha, mis planes. Simplemente habían asumido que se convertirían en suyos. Mi madre miró alrededor de la sala. Luego volvió a mirarme. «Emily, piensa en las consecuencias de esto». Asentí lentamente. «Lo he hecho». Mi voz seguía tranquila. «Durante años». Hubo una pausa. Y entonces dije algo que no había planeado decir, pero que se sentía completamente verdadero. Siempre que algo salía mal para Lily, la solución era que yo me hiciera a un lado. Nadie habló. Cuando necesitaba dinero, silencio. Cuando necesitaba apoyo, silencio. Cuando necesitaba atención. Mi padre bajó la mirada por primera vez. Y siempre pensé que eso significaba que era una buena hermana. Respiré profundo. Pero hoy entendí algo diferente.
Varias personas en las primeras filas me observaban con atención. Ser una buena hermana no significa desaparecer. El salón quedó completamente en silencio. Lily tenía los ojos brillantes ahora, no de lágrimas, de algo más complicado, tal vez vergüenza, tal vez enojo, tal vez ambas. Mi madre habló una última vez. Entonces, ¿eso es todo? La miré. No. Me acerqué un poco más. Esto es solo un límite. Nadie dijo nada. Rachel apareció discretamente cerca del frente del salón. Emily, dijo con suavidad. Cuando estés lista. Miré alrededor. Aproximadamente 2/3 de los invitados seguían sentados. Mrs. Álvarez estaba en la segunda fila. Había traído una pequeña fotografía enmarcada de mi abuela y la había colocado sobre su regazo. Cuando nuestras miradas se encontraron, me sonrió con orgullo. Eso fue todo lo que necesitaba. Daniel me ofreció su brazo. Lo tomé. Caminamos hacia el frente del salón. Mientras avanzábamos por el pasillo improvisado entre las sillas, podía sentir el peso de ese momento. No era solo una boda. Era el final de una historia que había durado décadas. Cuando llegamos al arco floral, el oficiante nos recibió con una sonrisa cálida. Creo, dijo con voz tranquila, que esta será una ceremonia muy significativa. Daniel me miró. Sus ojos tenían esa calma que siempre me había dado seguridad. Siempre fue tu día, susurró. Respiré profundo. Rachel cerró suavemente las puertas del salón, no con brusquedad, solo lo suficiente para separar dos historias diferentes. Y entonces la ceremonia comenzó. Las palabras del oficiante fueron simples. No había música dramática, no había discursos largos, solo promesas. Promesas reales, promesas que Daniel y yo habíamos escrito semanas atrás, cuando todavía pensábamos que el mayor desafío del día sería no llorar demasiado. Pero curiosamente, ahora todo se sentía más claro. Cuando llegó mi turno de hablar, miré a Daniel. Durante mucho tiempo, dije, pensé que la paz en una familia significaba mantener a todos felices. Algunas personas en las primeras filas asentían suavemente, pero hoy entendí algo diferente. Tomé la mano de Daniel. La paz real empieza cuando uno aprende a respetarse también. Daniel sonrió. Y yo prometo, dijo cuando llegó su turno, que siempre recordaré eso contigo. La ceremonia no duró mucho, pero cuando terminó, los aplausos fueron sinceros. No ensordecedores, pero suficientes. Algunas personas se levantaron para abrazarnos, otras salieron del salón en silencio. Mis padres se habían ido. Lily también. Y curiosamente, eso no se sintió como una tragedia. Se sintió como una consecuencia. Horas más tarde, cuando el salón estaba más tranquilo y algunos amigos cercanos seguían conversando cerca de las mesas, salí un momento al exterior. El aire de la tarde era fresco. Mrs. Álvarez salió detrás de mí. Tu abuela estaría muy orgullosa, dijo. Sonreí. Creo que finalmente entendí lo que quiso decir. Ella miró el broche de perla en mi cabello. Elegirte a ti misma, asentí. Sí, miré el cielo. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí culpa, solo tranquilidad. Porque algunas historias familiares no terminan con reconciliaciones perfectas. Terminan con algo mucho más simple, un límite claro, y una nueva vida que empieza justo después. Si esta historia te hizo pensar en tus propias experiencias familiares, me gustaría saber tu opinión. ¿Crees que hice lo correcto al seguir adelante con mi boda? ¿O debería haber cedido para ayudar a mi hermana? Comparte tu pensamiento en los comentarios. Y si te gustan las historias reales que muestran cómo las personas encuentran su voz, suscríbete al canal para más historias como esta. Tu apoyo significa mucho.